buenas noches, bienvenidos al análisis de la noticia a la medida. Es un gusto, por supuesto, compartir con ustedes y sobre todo también con Yulia Talamonti estos análisis. ¿Cómo estás? Buenas noches. Gracias, muy buena noche para ti, Sandy, para todos nuestros televidentes. Esa sintonía para nosotros es muy importante y yo te quiero pedir algo. ¿Podemos empezar con el primer tema? ¿Nos puedes decir cuál es, Sandy, por favor? Por supuesto, vamos a iniciar porque, bueno, el Ejecutivo buscará que los diputados conozcan de nuevo el proyecto de la ampliación de la autopista de Escuintla a Puerto Quetzal. Esta iniciativa de ley fue rechazada por el Congreso. Para el ministro de Economía, las concesiones público-privadas son necesarias para el desarrollo de un país. Indicó que solicitarán una nueva votación en el Congreso de la República para la iniciativa de ley que pretende la construcción de la autopista de Escuintla a Puerto Quetzal. Para desarrollar un país y replicando modelos de éxito de otros países, necesitamos desarrollar nuestras alianzas público-privadas, concesiones como se les llame, pero el Estado no tiene todo el dinero para hacer los megaproyectos y sobre todo de infraestructura que Guatemala necesita. Este primer proyecto, esta autopista Escuintla-Puerto Quetzal, pues realmente es un proyecto muy importante para Guatemala. Ayer, sin embargo, pues sufrió un revés en el Congreso de la República. Hemos hecho el análisis de la ley de ANADIE y consideramos nosotros que debe someterse a votación nuevamente porque debe haber en todo caso una aprobación expresa del proyecto como ordena la ley, no son simplemente una votación que no se alcanza. Además, el ministro de Finanzas Públicas indicó que se realizarán las acciones legales pertinentes a lo interno del legislativo, esto para lograr la aprobación de esta iniciativa. Ya todos los análisis técnicos los tenemos listos, vamos a agotar el debido proceso a lo interno del Ejecutivo para presentarlo a la BEA. Este es solo el primer proyecto con una iniciativa público-privada que se pretendía aprobar, pero existen otros proyectos como la ampliación del Aeropuerto Internacional La Aurora, el libramiento metropolitano, el Metrorriel, entre otros, para lo cual se necesitan por lo menos 1.000 millones de quetzales. El organismo legislativo negó los señalamientos realizados por el CACIF tras la aprobación del proyecto de decreto que disponía de aprobar el contrato de alianza para la operación de la autopista de Escuintla a Puerto Quetzal. El tercer secretario de Junta Directiva del Congreso de la República opinó sobre las declaraciones del Comité Coordinador de Asociaciones Agrícolas, Comerciales, Industriales y Financieras CACIF en relación a la aprobación de la iniciativa de la autopista Puerto Quetzal-Escuintla el pasado martes en el desarrollo de la sesión ordinaria. Guatemaltecos tienen derecho a presentar las acciones que consideren que el derecho corresponde. Lamento que se haya perdido ese acuerdo el día de ayer, inclusive su servidor votó a favor, pero no se estuvieron los demás votos, a pesar de que había quórum. O sea, no pueden venir a señalar exclusivamente a la Junta Directiva si había quórum, habían más de 80 diputados adentro y los demás, ¿por qué no votaron? En ese sentido yo podría hablar inclusive por mi propia bancada, que toda la bancada del partido Todos votó a favor y que no es un tema de Junta Directiva, es un tema del Pleno del Congreso de la República, porque habían muchos diputados que inclusive alegaron por la ley pero no votaron a favor. Diputado. Muy bien, iniciemos con el análisis entonces y para poder marcar algunos puntos vamos a acompañarnos de la siguiente gráfica para mostrarle a usted los puntos relevantes sobre esta situación. La Agencia Nacional de Alianzas de Desarrollo de Infraestructuras Económicas, más conocidas como ANADIE, es el ente encargado de la búsqueda de alianzas público-privadas. Muchas naciones en el mundo utilizan el modelo de alianza público-privada para el desarrollo de grandes proyectos de infraestructura. Consecuentemente, si el Estado de Guatemala aprueba cualquier proyecto de alianza público-privada, recibiría no solo el beneficio del bien, sino que regalías por la concesión además. El primer proyecto promovido por ANADIE, que se esperaba fuese aprobado por el Congreso de la República, era precisamente la ampliación de la autopista Escuintla-Puerto Quetzal. Sin embargo, ayer los diputados en tercera lectura decidieron no aprobarlo. ¿Cómo ves esto? Esta es la situación que tenemos, que puede parecer para unos mala, pero también tenemos que hacer un análisis bien serio, porque a priori yo te digo, ¿verdad? Cuando empezamos, recuerdas tú, la preparación de este tema junto al equipo de la medida, particularmente con Andrés Estrada también, yo venía con la firme disposición, a mí me parece esto óptimo, pero luego surgió otra cuestión y la cuestión es la siguiente, Sandy, ¿no debería ser una
prioridad, obligación o quizá más conveniente, no lo sé, por eso discutámoslo, que la construcción de carreteras, de autopistas, de lo que sea, fuera directamente del Estado, no fueran empresas. ¿Sería esto funcional o crees que esto sería inviable? Y esto lo hablábamos porque te recuerdas toda la infraestructura, por ejemplo, que se construyó desde la época de Jorge Ubico, que fue el presidente que más hizo infraestructura en nuestro país, o el periférico en la época de Manuel Colón Margueta como alcalde de la ciudad de Guatemala. Y bueno, es una infraestructura que resultó siendo funcional, construida por el propio Estado. Pero, no sé, discutámoslo. Y es que sabemos que también el tema del presupuesto a veces suele ser uno de los motivos por los cuales no se ejecutan, porque hay diferentes puntos estratégicos, no solamente para la circulación normal, sino para el comercio, que no se logran desarrollar. Entonces, si el Estado no lo logra hacer, alguna forma se tiene que buscar, ¿no crees? Sí, y es aquí donde precisamente se iba a convertir en el primero de los proyectos de esta iniciativa de alianza público-privada, por lo menos aquí en Guatemala, porque es que en otros países esto realmente es una realidad. Ahora, yo entiendo, muchas personas podrán decir, pero mire, lo que pasa es de que esto significa que entonces vamos a estar pague y pague impuesto para transitar en una carretera. Bueno, vamos a estar pagando el peaje, pero a través de ese pago del peaje usted va a transitar en una carretera más grande, más amplia, en mejores condiciones, donde va a llegar más rápido, no va a dañar su vehículo y va a tener, en teoría, pues esa mejor situación. Yo creo que quizá, puesto desde ese punto de vista, tal vez muchos inclusive pudiéramos preferir pagar un peaje a tener una excelente carretera, ¿verdad? Por supuesto, si las posibilidades económicas te lo permiten, pero que hay de las personas también que no las tienen. La verdad es un punto complicado, pero lo que me llama la atención también, Julio, es por qué los diputados no lo aprobaron. Aquí ya caigamos a algo que es muy importante, sobre todo que hoy era la tercera lectura, es decir, no pueden decir que este proyecto, que por cierto lleva años, este proyecto iba a ser el primero y no es tan fácil. No sé si de una manera irresponsable podría decir en este sentido, no lo llegaron a conocer precisamente para que pasara esta situación. Sin embargo, ahora está tomando nuevamente la iniciativa el Poder Ejecutivo para tratar de que el Legislativo vuelva a hablar sobre este tema. Porque yo sí creo algo, Sandy, si queremos un país desarrollado, aparte de la seguridad, del empleo y todo eso, tenemos que dar las condiciones específicas para que venga la inversión, para que venga el comercio, para que saquemos productos a otro país, para que entren productos de otras naciones también. Y para ello, sí o sí, en este momento necesitamos buenas carreteras, excelente, mejor si son autopistas, para poder hacerlo, ¿verdad? ¿Será acaso que no existió una explicación clara para los diputados y por eso no lo aprobaron? No. ¿O qué habrá pasado? ¿Qué de diferente pasaría ahora que lo impulse el Ejecutivo si los diputados ya tomaron una decisión inicial? Esa respuesta creo que la tendrán particularmente los diputados, quienes en este caso pues parece que de una manera hasta cierto punto irresponsable, te diría yo, pues decidieron mejor darle la espalda a este proyecto. Pero con este proyecto también se le está dando la espalda al tema económico y desarrollo de Guatemala. Solo si me permites unos últimos datos para que usted los tenga allí en casa y pueda terminar de hacer sus propias conjeturas. El CACIF, entonces, por su parte, el día de hoy respondió manifestando su inconformidad con la decisión del Legislativo, la cual pues calificó de acelerada y ya que no fueron, según ellos, agotados los esfuerzos por conocerla y discutirla. En este caso concreto, la otra opción sería precisamente lo que ya dijimos, que el Estado se encargue de la construcción de este tramo carretero, lo cual habría que evaluar en cuanto a tiempo, en cuanto a costo, y probablemente algunas personas, como ya dijimos, podrían pensar que esto no sea la mejor de las opciones. Si se trata de pago, igual pagamos impuestos con muchas cosas, cada vez inclusive que estamos comprando gasolina, compramos impuestos para la construcción y el mantenimiento de carreteras, pero mientras mejor sea nuestra red vial, mejor va a ser nuestra presencia ante el mundo y mejores oportunidades de competitividad. Un comentario final que me gustaría escuchar también de ti, por favor, Sandy. Definitivamente creo que hizo falta ese consenso, esa búsqueda de los acuerdos dentro del Congreso para que de esta manera se pudiera establecer entonces como una prioridad y también como una viabilidad que se le pudiera dar a este proyecto de ley. ¿Qué falló finalmente? Bueno, ojalá que las autoridades puedan identificarlo y que se pueda mejorar, porque varios sectores han indicado esto podría ayudar en el comercio nacional. Así es, de esta manera entonces terminamos nuestro primer tema, pero el segundo ya es un tema que tanto tú como los televidentes lo conocemos perfectamente, solo que ahora fíjense ustedes, la comisión de postuladora para magistrados de Corte Suprema de Justicia prácticamente ha suspendido sus acciones. ¿Qué te parece?
Increíble, pero la verdad no estaban haciendo nada, entonces, ¿qué iban a hacer? Tienes toda la ¿Correcta o no razón. la decisión? Después de la pausa, el análisis, no se lo pierda, ya volvemos. Interesante, no cambie, somos a la medida. Y bueno, es momento de abordar nuestro segundo tema, porque el Consejo de la Carrera Judicial continúa sin un reglamento para poder evaluar a jueces y magistrados. Este atraso afecta el trabajo de las comisiones postuladoras. El Consejo de la Carrera Judicial está casi que permanentemente en entrevistas para poder dar cumplimiento y poder entregar nosotros también los instrumentos que se derivan de esa entrevista. Esto hace un total de 220 días aproximadamente que dura el proceso de evaluación. Porque estamos hablando aquí de 220 días hábiles, sin contar, por supuesto, todas las impugnaciones que puedan derivarse, pero esos 220 días están condicionados a otra serie de elementos que entendemos que eso es inevitable. El Consejo de la Carrera Judicial reveló a la Comisión Postuladora para Magistrados de la Corte Suprema de Justicia el tiempo que le podría llevar la evaluación de jueces. Este podría ser de 7 meses o más de un año, incluso 2, a partir de que se solventen diversas acciones judiciales, pero otro de los inconvenientes es la falta de un reglamento. El tema complejo es la certificación, eso es lo que nos está deteniendo más. Un año es un montón de tiempo, que se puede acortar, sí. Nosotros podemos buscar mecanismos de fortalecer la unidad de evaluación del desempeño, pero lo principal es esa certificación, que eso sí nos puede llevar un tiempo incierto. Hoy nos encontramos con una realidad totalmente distinta. Y yo lamento que el Consejo venga a decir ahora que no se ha podido evaluar porque no se dieron esas condiciones en el tiempo. Yo no acepto que después de más de un mes de que estamos paralizados no se hayan podido poner de acuerdo con la Corte Suprema de Justicia para hacer un reglamento. Una comisión técnica entre el Consejo de la Carrera Judicial y la Corte Suprema de Justicia evalúan la creación de un reglamento. Por el momento no hay acuerdos. Quiero hacer el conocimiento público que ese año al que hace referencia a la ley, nosotros no estábamos integrados como Consejo de la Carrera Judicial, por lo cual no se nos puede imputar a nosotros el incumplimiento del retraso en la elaboración del reglamento de la carrera judicial. Con 4 pruebas o con 4 proyectos de reglamento que no han sido aprobados, ¿qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que falta completar para que haya un reglamento? La mesa de diálogo en la cual el Consejo de la Carrera Judicial y la Corte Suprema de Justicia den esos detalles finales al reglamento para que sea aprobado y publicado. Comisionados señalaron que otro de los elementos a evaluar es el cambio de los miembros del Consejo de la Carrera Judicial, que se tendrá en abril próximo, lo que podría frenar nuevamente el trabajo de evaluación de jueces. Y es que la Comisión de Postulación para Magistrados a la Corte Suprema de Justicia suspendió por tiempo indefinido sus labores, hasta precisamente que el Consejo de la Carrera Judicial concluya con la evaluación de los jueces. No deseamos que se repita lo sucedido con anterioridad, que a 3 días de la elección de la nómina de postulantes para remitir al Congreso, intervino la Corte de Constitucionalidad mandando iniciar todo el proceso. Ya llevamos 5 semanas de la resolución de la Corte de Constitucionalidad y parece no importarle a dicha institución resolver una situación que constitucionalmente ha quedado en entredicho por vencimiento del plazo constitucional de asunción de la Corte Suprema de Justicia el 13 de octubre pasado. Asimismo, se suspende el proceso de postulación para miembros de la Corte Suprema de Justicia, en tanto el Consejo de la Carrera Judicial no finalice la evaluación de desempeño, según lo indica la Ley de la Carrera Judicial, artículos 6, 76 y 77. Se señala a la Corte de Constitucionalidad por los retrasos generados y su lentitud para otorgar un amparo definitivo sobre el proceso de elección, resalta la postuladora. Eso lo tenía que haberlo resuelto antes y no a 3 días de haberse de tener la nómina
de candidatos. Fue una resolución que yo consideré, número uno, tardía, intencionada, porque ya conocían la lista. 2, y política e ideológica. Esto lo he manifestado y lo sostengo y lo he repetido varias veces. Además, concretamente, que el barullo que se hizo con la cuestión de la carrera judicial da la impresión de que no estaban al tanto de las cosas. ¿Por qué? Porque nosotros pedimos al Consejo de la Carrera Judicial que nos enviaran los expedientes, que nos enviaran las evaluaciones. Y aquello que nos enviaron fue un mamarracho. Este jueves se notificará al Congreso de la República sobre la suspensión de trabajo y la autorización para retirar parte del mobiliario y equipo que fue utilizado. Y bueno, la Comisión de Postulación para Salas de Apelaciones analizará el próximo lunes si suspende labores de forma indefinida, como lo hizo la Comisión de la Corte Suprema de Justicia. Lamentamos en general, lo digo de esta manera, los que somos respetuosos de los procesos y del Estado de Derecho, del orden jurídico, ya que esto indirectamente estanca el sistema de justicia en el país. El conocer por parte del Consejo de la Carrera Judicial una propuesta que prácticamente nos arroja más de un año es lamentable, se los digo, porque ya hay hechos evidentes de cómo el sistema de justicia se ha detenido. Por aparte, el 7 de noviembre, rectores de las universidades del país analizarán una propuesta de reformas a las comisiones de postulación. Pero cuando me refiero inicialmente a que el jueves de la próxima semana los rectores se reúnen, es porque los rectores tenemos una gran responsabilidad al ser la figura que preside estas comisiones y que no es primera vez que se ha hecho por los rectores, pero creo que es el momento de presentar reales modificaciones a estas comisiones de postulación. Revisemos lo que dice la ley. A veces no sé para qué, porque en este caso no se cumple. Pero el artículo 6 de la Ley de la Carrera Judicial habla sobre las atribuciones del Consejo y en su inciso E dice lo siguiente: afirma que es una de las atribuciones del mismo evaluar el desempeño de jueces y magistrados de conformidad con un sistema idóneo que se establezca para el efecto. El artículo 76 de la misma ley afirma que el Consejo de la Carrera Judicial debe elaborar listas de postulantes a magistraturas y que podrán ser evaluados para jueces de primera instancia, para magistrados de sala, Sandy, y obviamente también para magistrados de Corte Suprema de Justicia, como sea. Ahí está la ley, ahí están los plazos, que ya lo sabemos y los hemos hablado una y mil veces acá, pero al final de cuentas parece ser que aquí no pasa nada. ¿Y sabes qué es lo más dramático, Sandy? Cuando escucho a los comisionados decir que esta situación puede atrasar el proceso de 7 a 12 meses o quizás hasta 2 años. O sea, pues no hay problema, ¿verdad? Y los magistrados, bien, gracias. Lo que yo no logro entender, Julio, es Sandy, cómo las personas que están encargadas del Consejo de la Carrera Judicial no han visualizado la gravedad de esta situación y cómo cada vez ellos mismos están afectando aún más el proceso. Creo que aquí hay dos cosas con lo que tú dices, fíjate, Sandy, muy atinadamente. Número uno, obviamente la responsabilidad propia de los integrantes del Consejo. Claro. Eso es innegable, no les guste o no les guste, pero también, ojo, que hoy el representante, digamos, del Consejo estaba diciendo lo siguiente, que ellos en su momento tampoco habían sido nombrados y que había una imposibilidad fáctica de poder tener pues este reglamento. No sé si sea una excusa o esto habrá que corroborarlo, porque de ser cierta esa situación, entonces aquí también la corresponsabilidad estaría en quien controla la función del Consejo. Me refiero directamente a los magistrados de la Suprema. Pero yo te voy a decir algo, si ellos notaron esta situación, ¿por qué no lo dijeron? ¿Por qué no lo dijeron? Sí, sabes, yo pude observar al doctor Félix Serrano bastante molesto y enojado en esta situación. Tiene razón, estaban llegando por gusto. Sí, Sandy, están llegando por gusto, están gastando tiempo, están gastando recursos, mucho del mobiliario que ellos utilizan es prestado del Congreso de la República. Y entonces imagínate tú, habrá que ver también si se van a tomar o no acciones legales,
porque cuando escuchaba nuevamente, perdón que vuelva a mencionar al comisionado Félix Serrano, pues decía lo siguiente, él que preside la comisión que elige, en teoría elige, ¿va? Porque ahora no se sabe si lo van a hacer, a los magistrados de sala de apelaciones, que aquí habían otro tipo de intereses y que son de orden político, y eso es grave. Por supuesto, pero ya que tratabas el tema de cómo el presidente de esta comisión postuladora se pronunció de una forma muy molesta, vamos a notar algunos puntos que él da a conocer, porque según se menciona por parte de la Comisión de Postulación, bueno, ellos prácticamente ya están responsabilizando en gran parte al Consejo de la Carrera Judicial. ¿Por qué? Por no cumplir con la evaluación de magistrados que exige la carrera judicial. Ese debería ser parte de su trabajo y que no lo hagan, ¿qué está pasando al final? Correcto. Lo dramático de esto es que en estimaciones del propio Consejo de la Carrera Judicial, el proceso de evaluación podría tardar entre 7 y 12 meses. Solamente imagínense ustedes el proceso de evaluación. Y después iniciar la evaluación. ¿Cuánto tiempo más iniciará para la evaluación exactamente que las comisiones? Porque, ojo, sin este reglamento no puede iniciar el trabajo la Comisión de Postulación, porque eso fue lo que anotó la Corte de Constitucionalidad también, claro. Y esto es lo que tiene en el limbo esta situación. A todas luces está claro que el plazo constitucional que venció el 13 de octubre, bueno, está así, sin resolverse. No sabemos cuándo se podría desarrollar este proceso, porque precisamente el principal punto que falló, todavía no hay esperanza que se tenga. ¿Puedo decir algo, Sandy? Claro. Yo creo que estamos viendo quizá el colapso de un sistema que no funciona, y me refiero al sistema de comisiones de postulación. Es evidente pues que esto se ha venido a complicar, que no es la mejor forma, y que fuera de la parte que tienen ellos de responsabilidad, también ya lo hemos hablado varias veces con relación a la Corte de Constitucionalidad, en cuanto a que entre estas dos situaciones, pues ahora el plazo constitucional sencillamente ya no existe. No sabemos, hoy sí, ya no sabemos, con lo que estamos viendo el día de hoy, no se sabe cuándo vamos a tener magistrados nombrados. Mientras tanto, y te lo quiero dejar para el epílogo de este tema, por favor, Sandy, no sé si van a ser resoluciones válidas todo lo que vayan a tomar durante este tiempo, que ya no sabemos cuánto será, magistrados, jueces y también los magistrados de la Corte Suprema de Justicia. Así estamos en Guatemala. Bueno, conozcamos ahora otras noticias, porque el presidente electo Alejandro Yamatei se reunió en Costa Rica con su homólogo para abordar temas de interés entre ambas naciones. Y me ha complacido muchísimo, presidente electo, poder conversar con usted. Coincidimos en cosas de profundidad para la región, como lo es hacer que las instituciones centroamericanas sirvan para la gente, le sirvan a los centroamericanos, que sean funcionales. También trabajar posiciones políticas comunes en materia de defensa de la democracia, de la institucionalidad, de la libertad de nuestros pueblos, y también trabajar temas como el desarrollo rural, como los temas importantes en el café, uno de los productos de los que hemos conversado, así como hacer trabajo conjunto para la modernización en la región y de cara a la celebración centroamericana del Bicentenario, que es una celebración de nuestras independencias. Soplan nuevos vientos en Centroamérica, vientos de personas que coincidimos en posiciones en que tenemos que convertir a esta región en un muro de prosperidad que haga que nuestra gente no busque el norte para buscar mejor calidad de vida, sino que les demos la oportunidad, renovando los esfuerzos de integración centroamericana, para que aseguremos que los guatemaltecos, salvadoreños, hondureños, nicaragüenses, costarricenses y panameños encontremos aquí las oportunidades de desarrollo humano que tanta falta nos han hecho. Hoy Centroamérica puede convertirse y debe convertirse en una región de destino de la inversión, en donde se convierta Centroamérica en el mejor centro logístico para poder desde aquí, Centroamérica, llegar a cualquier parte del mundo. Y hemos querido compartir con su presidente esa idea de querer celebrar juntos ese bicentenario como una sola región. Pero no solo celebrarlo para festejar los 200 años de independencia, sino ver esos 200 años como la oportunidad de unirnos y arrancar de ahí en adelante esa paz, ese desarrollo humano que tanto requiere esta región. Y bueno, ha llegado el momento de hacer una pausa, pero cuando regresemos hablaremos acerca de un informe que se ha presentado sobre la Corte de Constitucionalidad. Contradicciones tras contradicciones. No cambie, por favor, nosotros somos A la Medida.
vocero para la defensa de la Constitución señaló arbitrariedades por parte de la Corte de Constitucionalidad de la Magistratura 2016-2021. SEDECON denunció fallos contradictorios y evidencia de abuso por parte de los magistrados de la Corte de Constitucionalidad. Estuardo Ralón, presidente de esa institución, indicó que por medio de un análisis realizado desde que asumió la séptima magistratura, se pudo evidenciar que los magistrados han actuado de forma contradictoria. Ralón brindó un ejemplo. Donde se permite a una entidad hidroeléctrica volver a poner su negocio en marcha y en paralelo realizar procedimiento de consulta conforme al 169, convenio de la OIT. Meses después, la Corte en otro fallo, respecto al mismo convenio 169 de la OIT, suspende las operaciones de una entidad también relacionada a recursos naturales, indicando que sí se haga la consulta, pero que las operaciones quedan suspendidas. Es el mismo convenio y con meses de diferencia entre una resolución y otra, una empresa puede continuar su operación en marcha y otra empresa es suspendida y lleva más de un año suspendida en sus operaciones. La Corte ha resuelto en forma contradictoria, en sentido contrario, situaciones similares. Es decir, la Corte lleva muchísimos expedientes en su conocimiento, pero llama la atención en aquellos casos en donde, por ejemplo, para el mismo convenio, una resolución tiene un sentido y para otra entidad tiene otro sentido. Para los artículos pétreos, una situación política es gramatical, otra situación que también tiene cierta carga política no es gramatical, es en otro sentido. Entonces, los expedientes lo que tratan es de poner en una matriz de confrontación resoluciones totalmente contradictorias cuando se ha estado en discusión o interpretación la misma norma constitucional o el mismo convenio internacional. Otra de las contradicciones fueron las resoluciones en el caso del trabajo a tiempo parcial y en el tema de aspiraciones de la excandidata presidencial Suri Maite Ríos Sosa. En el informe presentado por SEDECON se destaca lo siguiente: la Corte de Constitucionalidad no puede asumir las funciones del Poder Ejecutivo, Legislativo o Judicial. No pueden suspender la aplicación de normas o plazos constitucionales expresos. No se puede variar o modificar el contenido de las normas constitucionales y cuando existen fallos contradictorios se puede evidenciar el abuso de poder. Qué tema más interesante porque a criterio del abogado Estuardo Ralón, presidente del SEDECOM, la Corte de Constitucionalidad no sustituye con sus interpretaciones y con resoluciones lo que está establecido en la Constitución. Asimismo, Ralón aclaró que el papel de la Corte de Constitucionalidad está limitado por lo establecido en la Constitución y que dicha Corte no puede convertirse en un poder originario. Cuando hablamos de poder originario en derecho, esto va relacionado a que la interpretación de la norma constitucional realizada por la Corte de Constitucionalidad, aún siendo ilegal, se vuelve norma. Pero la Corte de Constitucionalidad, en esos límites indicados por la Constitución, para nada, Sandy, pero para nada está facultada a efecto de suspender, alterar, extender los plazos, por ejemplo, que están fijados en la ley fundamental. Y aquí es donde SEDECON trata de explicar cómo, a criterio de ellos, una y otra vez, la Corte de Constitucionalidad se contradice, porque en casos similares o en situaciones muy parecidas, a veces falla de una forma y a veces de otra. Según decía Estuardo Ralón, pues como a conveniencia, ¿no?, del momento. Exactamente, interpretan según el momento, ¿no? Según el momento, y ese momento ya deja de ser entonces una situación de interpretación jurídica y se vuelve más una interpretación política. Nosotros lo que tenemos que entender como ciudadanos guatemaltecos, y esto pasa realmente en el mundo, es que hay una lucha de poder y el poder básicamente son dos estratos de poder que se persiguen siempre: el poder político y obviamente el poder económico, y ahí es donde está inmersa esta situación que SEDECOM está exponiendo, o expuso, mejor dicho, en este día. Y mira, para seguir recapitulando lo que ha dicho SEDECOM y especialmente el abogado Ralón, vamos a mostrar otros datos, porque el abogado recordó también el artículo 69 de la Ley de Amparo. Y este artículo consagra precisamente las responsabilidades, inclusive de orden penal,
para los propios magistrados de la Corte de Constitucionalidad. Y en el criterio de SEDECON, los magistrados de la Corte de Constitucionalidad son contradictorios en sus resoluciones porque en casos similares, la manera de resolver es totalmente distinta, amparándose no en lo que establece la norma, sino bajo criterios de orden político y utilizando esas normas de menor jerarquía para anular los dictámenes que son incluso constitucionales. Recordemos que el artículo 175 de la Constitución dice en su epígrafe primacía constitucional, lo cual significa que no hay norma, ley o reglamento superior a la Constitución que los magistrados deberían defender a diestra y siniestra. A diestra y siniestra, amparados en lo que dice el artículo 268, pero que en este caso pues pasan muchas cosas, a veces bastante increíbles en el caso guatemalteco. Claro. Me gusta lo que acabas tú de decir ya para ir finalizando este tema. Artículo 175 de la Constitución, lo dijiste tú, primacía constitucional. La Constitución es una, los plazos son unos, la ley realmente ahí está dada. Leámosla, conozcámosla. Yo creo que ese va a ser el mejor mensaje, que cada ciudadano pueda tomarse un tiempo para conocer la Constitución y poder, en estos casos y en estos temas, ver quién tiene la razón, si lo que dice una parte, lo que dice otra, o si la razón está del lado de la Constitución y nadie la respeta. ¿Quién se acerca más a lo que indica la ley? Vamos a hacer una pausa. Me encanta. Vamos a una pausa, pero regresamos porque hay otras notas que usted debe conocer también que son de igual relevancia que lo que hemos tratado. Está bien, Sandy. Continúa la fase de audiencias de la Comisión de la Verdad. Este miércoles se escuchó a la ex magistrada de la Corte Suprema de Justicia, Blanca Stalin. Nunca había visto la muerte tan de cerca. Nunca creí que mis esfuerzos desde muy joven, siendo una profesional que obtuvo su título, siendo madre, esposa, trabajadora, fuera a terminar con una historia tan triste como consecuencia de un grupo de personas que con el afán de obtener el poder pisotearon todas las garantías y derechos fundamentales de una mujer, madre, hija, esposa, mi familia, mis amigos. Muchos se retiraron de mí. Mucha gente tiene miedo de acercarse a mí, miedo de visitarme. Y cuando en algún momento casualmente me encuentro a alguien, me pide disculpas, pero me dicen, es que tenemos miedo, licenciada o doctora, porque usted es delicado acercárselo. Eso es lo que hicieron conmigo y eso es lo que yo agradezco a ustedes que dejen escrito en esta memoria, en este diario, porque servirá para que en Guatemala no vuelva a ocurrir algo semejante ni se vuelva a permitir la creación de una comisión o de un cuerpo ilegal que bajo el argumento de defender derechos humanos y perseguir crímenes vengan a cometerlos. Toda la investigación, con fecha 2 de febrero de 2017, a mí me presentaron el antejuicio e hicieron toda la investigación el 10 de enero de 2017. ¿Y qué dice aquí el señor Iván Velázquez? En nota dirigida a la fiscal general, está diciendo que solicita abrir una investigación a cargo de la Fiscalía Especial contra la Impunidad, FESI, toda vez que el Congreso de la República de Guatemala declaró con lugar el antejuicio contra la magistrada Blanca Ida Stalin Dávila. ¿Qué quiere decir eso? Que todo lo actuado era ilegal. Todo el contenido del proceso es ilegal. Las audiencias públicas de la Comisión de la Verdad continuarán el próximo lunes 4 de noviembre. Al finalizar esta fase, se realizará un informe el cual será elevado ante el Pleno para discutir las acciones que solicitará la Comisión Legislativa. Siempre en el ámbito judicial, en el Juzgado Cuarto fueron presentadas 5 personas capturadas durante los allanamientos que realizó la Fiscalía Especial contra la Impunidad. Vea por favor la información.
La Fiscalía Especial junto a la Policía Nacional Civil reportaron la captura de 5 personas vinculadas en un caso por un desfalco millonario de más de 26 millones de quetzales. Las personas aprehendidas fueron consignadas ante el juez cuarto de lo penal Pedro Lainez, que le dio a conocer el motivo de su detención. Según la investigación preliminar, los fondos obtenidos de forma ilegal fueron utilizados para la campaña política del extinto partido político Partido Patriota. A las personas capturadas se les ordenó prisión preventiva y quedaron notificados que su primera declaración para resolver su situación jurídica iniciará el lunes 4 de noviembre a las 8 de la mañana con 30 minutos. Y en otro tema, el Congreso de la República denunció penalmente al Procurador de los Derechos Humanos por negarse a rendir cuentas a parlamentarios durante una citación. La Junta Directiva del Congreso de la República dio a conocer que se presentó ante el juzgado de turno una querella penal en contra del Procurador de los Derechos Humanos, Augusto Jordán Rodas Andrade, por negarse a dar cuentas a la Comisión de Derechos Humanos de ese organismo, por los delitos de abuso de autoridad, usurpación de funciones e incumplimiento de deberes, en los cuales habría incurrido el funcionario al retirarse de una reunión de la Comisión Legislativa de Derechos Humanos, donde se encontraba declarando bajo juramento, indica la querella. En el comunicado, el legislativo explica que se contaba con más del quórum mínimo que establece la ley orgánica del organismo legislativo en el artículo 36 para llevar a cabo la citación, que es el 25%. Sin embargo, el procurador abandonó la citación cuando había presentes 5 diputados integrantes de la comisión, que está conformada por 13 congresistas. La Junta se dio en el marco de un proceso que podría finalizar con la solicitud de destitución del funcionario ante el Pleno de Diputados, ya que la Sala Legislativa estudia diversas denuncias por la supuesta inacción de Rodas en casos de violación a los derechos humanos. Bueno, pues nos vamos por esta noche, pero mañana a las 21 horas aquí lo esperamos. Para despedir octubre con más información y análisis. Correcto. Feliz noche. Feliz noche, chao.